Buenas tardes, soy Laura Hernández, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso Litera por permitirme presentar esta ponencia titulada Lo que Wattpad nos enseña de animación a la lectura. Bueno, como todos sabemos, uno de los grandes objetivos del sistema educativo es fomentar el hábito lector, porque sabemos que aquellos alumnos que leen obtienen mejores notas y tienen un mejor rendimiento académico en todas las disciplinas, no únicamente lengua castellana y literatura. Además, estos alumnos desarrollan mejor la competencia social y para aprender a aprender, que les permitirá continuar formándose a lo largo de toda su vida. Por otra parte, el desarrollo de la competencia literaria tiene un valor intrínseco en sí mismo, puesto que dicha competencia es fuente de enriquecimiento cultural, artístico, estético y vital. Así, la animación a la lectura no es solo labor de los docentes de lengua castellana y literatura, sino que todos los miembros del claustro y toda la comunidad educativa deben implicarse en el fomento de la lectura, y por ello la LOMLOE establece que hay que desarrollar un plan de lectura de centro. Entonces, en esta labor de intentar que nuestros adolescentes lean, es importante saber qué es lo que leen, qué es lo que les gusta y cómo les motiva. En este sentido, nos ha llamado mucho la atención el éxito de una aplicación móvil que seguramente ustedes conocen, llamada Wattpad. Wattpad nació en 2016 y actualmente cuenta con más de 5 millones de usuarios. El español es la segunda lengua en la que se cuelgan más textos. ¿Qué es Wattpad? Wattpad es una aplicación en la que cualquiera puede colgar un texto literario y cualquiera puede leer gratuitamente todos los textos literarios que allí están colgados. Estos textos no son sometidos a ningún tipo de revisión editorial, ni corrección ortográfica, ni tipográfica. Simplemente hay una pequeña moderación de contenidos violentos o de agresiones sexuales, etc. Y la cuestión es que vamos viendo cómo nuestros adolescentes cada vez usan más esta aplicación. Entonces, surge la posibilidad de realizar esta investigación para ver qué características de Wattpad hacen que los adolescentes lean y qué elementos de esta aplicación podemos nosotros trasladar al aula para que nuestras iniciativas, nuestras propuestas de animación a la lectura sean más eficaces. Entonces, lo que hemos hecho ha sido revisar una bibliografía, por cierto, nada desdeñable, sobre la aplicación Wattpad. Ya hay un buen número de publicaciones. Y por otra parte, hemos hecho una pequeña investigación, trabajo de campo, sobre la propia aplicación y también preguntando a los adolescentes, etc. ¿Cuáles han sido los resultados que hemos obtenido? Bueno, una de las cosas que más motiva a los adolescentes es que Wattpad lo que hace es una socialización de la experiencia lectora entre el grupo de adolescentes. Es decir, gracias a Wattpad los adolescentes se sienten miembros de una comunidad de lectores, una comunidad de lectura que es muy distinta a la comunidad de lectores adultos, que ellos relacionan con una práctica de la lectura solitaria, en papel, y generalmente la asocian este tipo de lectura con la lectura de los libros obligatorios que los docentes de lengua castellana y literatura pues encargamos a nuestros alumnos. Dentro de esa comunidad literaria, ¿qué es lo importante? Que ellos leen textos que responden a sus gustos y a sus intereses y en los que incluso se emplea la jerga propia de los adolescentes. De hecho, hay textos que son difíciles, bueno, que contienen términos difíciles de comprender para los adultos. Se da en este sentido un ámbito de libertad y autonomía en la formación de la identidad lectora. Es decir, ellos eligen libremente lo que leen. Y así encontramos unas categorías en las que se clasifican los textos allí publicados que son bastante curiosas para las personas que estamos acostumbradas al canon académico, al canon tradicional. En primer lugar, hay una preponderancia absoluta del género narrativo. Hay unos pocos textos líricos, pero que por cierto se clasifican como poesía, y son en su mayoría textos en prosa poética, es decir, no son textos en verso ni rimados. Pero la mayor parte de los textos son narrativos.
Son textos narrativos que pertenecen a subgéneros de novela que podríamos llamar casi subliterarios, ¿no? Aparece, por ejemplo, en mucha novela de terror, eh, con categorías propias según quien protagonice, según la criatura que lo protagonice. Tenemos a los hombres lobos, tenemos a los vampiros, tenemos a los zombies. Y luego, por otra parte, obras de misterio y también mucha literatura romántica que también se clasifica en varias categorías y que en muchas ocasiones pues tiene contenidos eróticos o incluso explícitamente sexuales. De hecho, se clasifican como mayores, para mayores de 18 años y que corresponden a un subgénero que se ha dado en llamar chick lit. Si analizamos si analizamos este tipo de textos teniendo en cuenta la teoría de polisistemas de Ibn Zohar, llegaremos a la conclusión de que la literatura que prefieren nuestros adolescentes es la literatura situada en la periferia, ¿no?, del sistema literario. Es decir, una literatura que nunca incluiríamos dentro del canon de la literatura para adultos, ¿no? Entonces, esto evidentemente tiene una voluntad de rebelión por parte de los adolescentes frente a esa literatura impuesta quizás desde los ámbitos académicos o que sus padres, o la literatura que les recomiendan sus padres. Una de las claves del éxito de Wattpad para animar a los adolescentes a la lectura y que contribuye de modo determinante a la socialización de la experiencia lectora es el intercambio de opiniones y el diálogo constante entre el creador y sus lectores o incluso entre los lectores de la propia obra. Wattpad no presenta a los escritores como autoridades que dan al lector su obra ya terminada, ya finalizada, como un proyecto artístico ya completado, sino que el escritor es un miembro más de la comunidad literaria, otro adolescente, un igual, que además está muy contento de recibir las aportaciones que sus lectores puedan darle para modificar su obra o para determinar qué rumbo va a seguir la historia en la construcción de su argumento. Entonces, cuando leemos una obra en la aplicación Wattpad, lo que nos encontramos es que dentro de cada párrafo hay un icono de comentarios con el número de comentarios que ha recibido ese párrafo. Si lo pinchamos, encontramos todo tipo de comentarios y aportaciones de los lectores a los que el escritor puede responder. Se crea así un paratexto que es incluso tan importante como el propio texto, porque realmente es donde se produce esa socialización del proceso de lectura. Evidentemente, estos comentarios rompen un poco el pacto de ficcionalidad y rompen ciertas convenciones que los lectores adultos consideramos importantes en el proceso de comunicación literaria. Pero también contribuye a que la experiencia lectora en Wattpad sea una experiencia de co-creación, porque las opiniones del lector son tan determinantes que van a hacer que el escritor modifique su texto o van a influir en el desarrollo argumental de la novela. Entonces, en este sentido, podemos adoptar la terminología de Umberto Eco para decir que los textos en Wattpad son siempre una ópera aperta y que de alguna manera participan de aquellas técnicas de creación colectiva que se pusieron en práctica durante las vanguardias. Un dato muy importante es que Wattpad siempre plantea la publicación de los textos por entregas, ¿no? Y no, con una recuperación de ese procedimiento de publicación propio del siglo XIX, pero que tuvo tanto éxito y que tiene tanto éxito actualmente porque crea ciertas expectativas y cierta expectación en el lector, y así, con ello lo que se consigue es que ciertas utilidades o funcionalidades de la aplicación pues cobren todo su sentido. Así los lectores copian otros procedimientos de las redes sociales y siguen a determinadas obras o determinados escritores que les interesan y además van valorando cada una de las entregas para permitir que el escritor pueda cambiarlas o incluso
aceptar sus propuestas acerca del argumento o hacia dónde debe ir la obra. De esta manera, Wattpad de alguna manera transgrede muchas de las convenciones del mercado literario vigente, ¿no? En primer lugar, el concepto de autoría, que ha sido relativamente importante, salvo en experiencias vanguardistas, queda un poco devaluado. De hecho, la autoría en la creación del texto se apoya mucho en las opiniones de los otros usuarios, hay un proceso de co-creación y tampoco se valora en exceso la originalidad. De hecho, una de las categorías de textos que más éxito tiene es la de fanfiction, es decir, escribir obras inspiradas en otras obras muy populares, como pueden ser Harry Potter, El Señor de los Anillos, etc., o escribir continuaciones a dichas obras. Bueno, este tipo de obras ya han aparecido a lo largo de toda la historia de la literatura, pues me ocurre desde El Quijote de Avellaneda, La hija de la Celestina, pero es verdad que son uno de los productos de los textos más valorados dentro de Wattpad. Otro aspecto importante es la gratuidad de la lectura. Es decir, el libro deja de ser un objeto de consumo y lo que se valora sobre todo no es tanto el texto en sí mismo como la experiencia lectora que se tiene al leer tanto el texto como los comentarios. Por otra parte, otro de los aspectos de Wattpad que es especialmente relevante para esta motivación hacia la lectura es los procesos de gamificación de la experiencia lectora que lleva a cabo la propia aplicación. De hecho, los creadores de la aplicación han creado una competición entre los textos para ganar anualmente los premios Wattis. Los premios Wattis son entregados según las votaciones de los lectores que votan textos de diferentes categorías en distintos aspectos. Además, todos los textos se colocan en un ranking según el número de lectores o seguidores que tenga la obra y los distintos autores, de manera que hay una competición implícita entre los creadores. Otro aspecto que creemos que puede ser muy atractivo para los adolescentes es la implicación de las nuevas tecnologías. Sabemos que la generación Z ha crecido entre las TIC y por tanto se identifica un poco con las nuevas tecnologías. Entonces, es un modo más el empleo del móvil para leer, porque de hecho la mayoría de los usuarios leen en el móvil, es una manera más de hacer de esta experiencia algo distinto a la lectura tradicional, solitaria, a la que los adultos estamos acostumbrados. Y además, Wattpad al final lo que ha hecho ha sido transformar una práctica habitualmente solitaria en una experiencia social, eh, en una experiencia social que en muchos aspectos ha copiado elementos de redes sociales como Instagram, Facebook, desde las valoraciones, desde los comentarios, desde los seguidores, desde las alertas cuando hay una actualización por parte de ese libro que estamos siguiendo. Entonces, una vez que hemos visto cuáles son esos puntos fuertes que animan a los adolescentes a leer en Wattpad, creo que podemos ver cuáles de ellos podemos intentar implementar en nuestras aulas para hacer de la experiencia lectora en el aula algo tan motivador como la lectura en Wattpad. En primer lugar, creemos que la lección fundamental que nos da Wattpad es que la lectura social es más motivadora para los adolescentes. Es decir, que el significado de la obra se construya a través del diálogo, motiva tanto para leer como para reflexionar sobre los textos leídos. En realidad, esto es algo que explica el éxito, por ejemplo, de los clubes de lectura, tanto para adultos como para como juveniles. ¿Qué podemos hacer durante la lectura para hacer de la lectura una experiencia social? En primer lugar, quizás sea interesante
incrementar la labor de mediación por parte de los docentes en la lectura, con explicaciones, con datos, con anécdotas, permitir que los propios alumnos también intervengan libremente haciendo comentarios o incluso potenciar prácticas como la dramatización, aunque se trate de un texto narrativo, con el reparto de los personajes, etcétera, para implicar a todos los alumnos y evitar que se pierda la atención. También creemos que la lectura no debe quedarse simplemente en el propio acto de leer en voz alta en clase o leer en silencio en clase, sino que debemos crear coloquios, intentar que los alumnos nos cuenten sus opiniones acerca del texto y de la propia experiencia lectora, conectándola con sus experiencias previas, tanto vitales como literarias. Otro aspecto que creemos que es interesante de Wattpad y que se puede implementar en clase es hacer unas sesiones de lectura más breves. Parece ser que los adolescentes tienen ciertos problemas para sostener la atención durante mucho tiempo, vivimos en una sociedad hiperestimulada y quizás una sesión de lectura que abarque los 55 minutos de la hora de lengua castellana en literatura, pues es demasiado y puede hacer que muchos dejen de prestar atención. Por otro lado, creemos que el docente puede elegir en qué puntos interrumpir la lectura, para así generar cierta expectación o intriga entre los adolescentes y para motivarles de cara a la siguiente sesión a que quieran seguir leyendo. Otro aspecto que nos parece interesante y que en Wattpad está muy presente es el tener en cuenta los gustos y los intereses de los adolescentes para elegir los libros de lectura. Evidentemente, el docente de lengua castellana y literatura tiene la aspiración de que sus alumnos lean obras de cierta calidad literaria, pero ello no debe impedir cierta negociación con los alumnos para la elección de temas, para que hagan ciertas propuestas. Evidentemente, uno de los principales problemas que como docente encuentro en Wattpad es que la mayoría de los textos no tienen muy buena calidad literaria y adolecen de problemas de construcción, de la trama, evidentemente ortográfica y tipográficamente muchas veces son un poco desastrosos. Entonces, lo que nos podemos plantear es hacer que nuestros alumnos lean textos de esas mismas temáticas que parece que les interesan, pero de mayor calidad literaria. Pues si su categoría favorita es vampiros, evidentemente podemos llevarles a leer Drácula de Bram Stoker. Si, por ejemplo, su categoría predilecta es el romance, pues bueno, podemos llevarles unos fragmentos adaptados de La Regenta, podemos hacer que entren en contacto con Jane Austen, es decir, o incluso con novela contemporánea de calidad, como El amor en los tiempos del cólera, es decir, o Últimas tardes con Teresa. Otro aspecto importante es que hemos visto que las redes sociales fomentan la participación y el intercambio de opiniones literarias entre los adolescentes. Quizás hay algunos alumnos que por timidez no se atreven a intervenir en clase, en los coloquios, entonces podemos crear unos foros en plataformas educativas que permitan el intercambio de opiniones y la participación virtual de estos alumnos que quizás se sientan más cómodos detrás de la pantalla. Además, también les pediremos que compartan propuestas, recomendaciones de lectura a su grupo a fin de crear una comunidad lectora dentro de la clase. Asimismo, otro de los aspectos de Wattpad que nos parece interesantes es esa especie de co-creación de la obra literaria. Entonces, las actividades de promoción de la lectura deben ir acompañadas de actividades de creación literaria. Si Wattpad nos enseña que cualquiera puede escribir, que todos pueden escribir, podemos utilizar esos recursos que parece que motivan la creatividad de los adolescentes, como la práctica, la redacción de fanfic, para promover experiencias de creación literaria, bien modificando, inspirándose un texto previo, una obra literaria, o bien sobre un tema libre, pero hay que crear espacios de creación. En este sentido, también es muy interesante promover la gamificación de toda la experiencia lectora. Hay experiencias como, por ejemplo, el pasaporte literario, que premian a aquellos alumnos que leen más. Podemos
crear un cierto sistema de premios o de recompensas, por ejemplo, para aquellos que se impliquen más en la dramatización de los textos que leemos en clase, aquellos que realicen una actividad de creación más original o más atractiva para el resto de sus compañeros, aquellos que lean mayor número de obras o hagan más recomendaciones. Entonces, crear un entorno lúdico y, sobre todo, que la experiencia lectora sea un momento de disfrute y de placer para nuestros alumnos. Como conclusión, podemos decir que Wattpad nos proporciona algunas de las claves que hacen la lectura atractiva para los adolescentes. Evidentemente, como docentes, no podemos recomendar encarecidamente la lectura de Wattpad porque muchos de sus textos no cumplen con un mínimo, no tienen una calidad literaria suficiente ni están bien construidos. Pero podemos intentar extraer esos elementos, esas funcionalidades de la aplicación que resultan atractivas para los adolescentes e insertarlas en nuestra clase y aplicarlas a la lectura de textos de mayor calidad literaria. Conseguiremos así fomentar el hábito lector y hacer que nuestros alumnos disfruten de una experiencia lectora más profunda, placentera y significativa. Muchas gracias.